que el título del tema se llama El dragón y los niños. Y ahí ya de entrada podemos ver percibir de qué se va a tratar el tema, ¿verdad? Y el Salmo 127.3, que fue el que leyó ahorita Dani, este, dice lo siguiente. Salmo 127.3. Herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En este tiempo, cuando se escribió este salmo, eh, eh, el tener hijos era un privilegio, ¿sí? Porque dice aquí que la herencia, los hijos son la herencia de Dios. Herencia de Dios son los hijos. Es decir, es algo relevante, importante y que formó parte desde un principio que Dios creó al hombre para que se poblara la tierra, ¿verdad? Pero también dice, cosa de estima, es decir, algunas versiones dicen de gran estima, o sea, de mucho valor, es el fruto del vientre. Y en la antigüedad, todavía no hace muchos años, pues tener hijos era un privilegio, ¿no? Y las familias que no podían tener hijos siempre tenían ahí algún problema este, de tipo emocional, ¿verdad? Vamos a iniciar el, el tema con algo que quisiera que conociéramos un poco, si es que no lo hemos escuchado, y esa parte de los niños índigo. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de estos niños, de los niños índigo, pero aquí vamos a ver de manera así muy general, cuáles son estos niños índigo. Para empezar, la palabra índigo se refiere a un color, ¿sí? Un color entre azul y violeta, por ahí, ¿verdad? Pero bueno, el concepto de niño índigo es utilizado. Aquí vamos a ir poniendo nuestras antenitas detectadoras de engaños, ¿sí? Eh, Dice, para empezar, el concepto niño índigo no es utilizado por la ciencia, ¿sí? Es utilizado, ¿por qué dice aquí? Por la nueva era, la New Age, esa corriente eh, filosófica, religiosa, mística, que tiene que ver mucho con los engaños de Satanás, ¿sí? Y ese término hace referencia a niños, dicen ellos, los que manejan este asunto, que esos niños tienen un estado superior, son superiores a todos los demás. Y ellos van a evolucionar a la raza humana, ¿sí? Y ellos van a liderar, dice ahí, deberían, más bien, de ser los líderes del planeta, ¿sí? Eh, Deberían liderar la era espiritual de Acuario. Desde aquí ya nos suena medio extraño, medio raro, como para decir, no hay que meternos en esto, ¿no? A partir de los ochentas, de esa década, comenzaron a llegar estos niños y su nombre se debe a que su aura, es decir, eso que desprende el cuerpo, esa luz que desprende el cuerpo que se ve a través de esa energía que desprende el cuerpo que se ve a través de algunos aparatos especiales, dice que esos niños tienen un tono como azul, un tono azul, pero no azul azul, sino es azul avioletado, ¿no? Esta señora Nancy Ann Tate, una psíquica que lee el aura, precisamente esa luz sí, que se supone es la energía de nuestro cuerpo. En ese libro que se llama Comprendiendo tu vida a través del color, que se lo escribió en 1982, en esta época en que empezaron a surgir estos niños, ella afirmaba que desde atrás, en la época de los setentas, estaban naciendo muchos niños con el aura color índigo. Sí, aquí dice entre paréntesis un azul muy intenso próximo al violeta.
Ella era una psíquica, ¿sí? Eh, y decía, están naciendo desde 1970, así es que para 1980 pues, ya tenían alrededor de 10 años estos niños, ¿sí? Estaban siendo estudiados. Y ella decía que son niños superdotados que desarrollan habilidades extrasensoriales, o sea, que tienen poderes, en otras palabras. Aquí, como dice, por ejemplo, la telepatía, ellos pueden telepatear, es decir, comunicarse a través de la mente sin palabras y a distancia. Y llegan, dice, a ayudar, ellos vienen a este planeta a ayudar a que la transformación social, fíjense bien, la educativa, la familiar y la espiritual, es decir, iglesia, familia, educación y sociedad en general. Ellos son, dice, como catalizadores, ¿sí? Para desencadenar las reacciones necesarias para las transformaciones. ¿Y qué transformaciones? ¿A qué transformaciones? ¿Cómo van a lograr ellos hacer esas transformaciones? Bueno, dice a través de que del cuestionamiento y de la transformación de qué? Cuestionamiento, es decir, para rebatir, ellos van a rebatir y van a transformar todas las instituciones, ¿de qué tipo? Rígidas. Todas las instituciones que tienen reglas civiles, morales, educativas, etcétera, ¿sí? Que los están rodeando. Ellos vienen a transformar a través de esas instituciones el planeta. Y comienzan, dice, comenzando por dónde, qué es lo que quieren transformar primero. Todos sabemos que la base de una sociedad, ¿qué es? La familia. Bueno, pues comenzando por la familia. Dice que porque la familia se basa en la imposición de reglas sin qué, sin explicación, sin información, sin elección ni negociación. Y eso le molesta mucho a los niños, ¿sí? Estos niños no responden a estas estructuras con disciplina, porque para ellos es indispensable tener opciones y mucha negociación. Es decir, estos niños vinieron a negociar y a imponer su voluntad. Así van a transformar ¿qué? El planeta. Antes de avanzar, yo quiero decirles que el planeta ya está en relación a, a esta etapa de la niñez y de la adolescencia y la juventud. En realidad ya llegó, ya estamos en el 2024 y en realidad ya hemos sido transformados. Lo que hay que ver si hemos sido transformados por estos niños índigo o por qué nuestra sociedad, nuestras familias, las instituciones, las reglas de moral, de educación civiles han evolucionado, ¿sí? Ellos, estos niños, dice que, fíjense bien aquí también antes de avanzar, vaya identificando usted estas características, esta clase de niños. Vaya identificándola a ver si esto era en los 70s, 80s, 90s o es ahorita. ¿Sí? O es hoy, 2024, como estamos viendo las características de la niñez actual, de sus hijos, de sus nietos. O sea, fíjese en los suyos. Puede fijarse también en el vecino, en el salón de clases, sí, pero los niños están de inicio donde en la familia, ¿sí? Y obsérvelos, ¿sí? A ver si encaja algo de esto y a lo mejor usted va a decir, ah, canijo, tengo un niño índigo, ¿eh? A ver, vamos a seguir avanzando. Ellos no aceptan que ser engañados, ni regañados, ¿eh? Engañados, porque ellos dicen tener que la intuición, ¿sí? La capacidad para percibir las verdaderas intenciones de los adultos, ¿sí? Y no tienen que miedo, no le tienen miedo a nada. Ellos perciben las debilidades de los adultos. Esto está interesante, a ver si estamos viviendo esa época. Estos niños perciben las debilidades de papá, de mamá, del abuelo, del tío. Ellos saben a quién mangonear, a quién dirigirse para una petición, para una negociación. A ver, aquí con mi papá no puedo, a ver, con mi tío sí, a mi tío sí lo puedo. Entonces, ellos conocen nuestras ¿qué? Debilidades. Por lo tanto, dice aquí, intimidarlos, no que no da resultado.
porque ellos siempre encontrarán una manera de salirse con la suya. O sea, aunque queramos intimidarlos, bueno, también depende de las edades, es menos recomendable, entre más grandes son, intimidarlos, ¿verdad? Eh, las características en sí son las siguientes, entre otras muchas, ¿sí? Estas son algunas que resaltan. Tienen gran sensibilidad, son muy sensibles, son muy, todo les molesta, sensibles, ¿sí? Se sienten por todo. Sienten que nadie los entiende, se distraen fácilmente a ver si se parece a alguno de sus nietos, hijos, sobrinos, amiguitos de sus hijos, vecinos, alumnos. Se distraen como fácilmente. Se frustran fácilmente también, pierden los estribos, o sea, nada más porque pasó una mosca y no la pudo matar, son capaces hasta de cortarse con un vidrio los brazos. Es decir, se frustran y no les sale cualquier cosa, no pueden salirse con la suya por alguna razón, aunque siempre se salen, pero si batallan, se frustran. Cualquier cosa que ellos quieren, si no les sale, se vuelve un caos para ellos. Tienen mucha dificultad para aceptar la autoridad, ¿sí? Rechazan las leyes morales estrictas, ¿sí? También ellos, dicen que vienen al mundo con un sentimiento, y esto también lo dicen los que los estudian, ¿sí? Los que los descubrieron. Vienen al mundo con un sentimiento de realeza, como este niño que llevan ahí en esa carriola como rey, ¿no? Ellos se creen que los reyes del mundo, sí, y se comportan como tales. Yo soy aquí el jefe de la familia, soy el jefe del salón, soy el jefe del barrio, soy el jefe en el trabajo, porque también estos niños van creciendo y van teniendo otras responsabilidades y se van comportando igual. Tienen la sensación de merecer que estar aquí. Se sorprenden cuando otros no comparten eso. Ellos no tienen problemas de qué, de autoestima, ¿sí? Dice, la autoestima no es para ellos un tema de preocupación. Ellos le dicen a los padres quiénes son ellos. Yo soy fulano de Abraham, ¿verdad? O sea, ellos no tienen problemas regularmente de autoestima. Estamos hablando en general, ¿sí? Hay casos, lógicamente, excepciones especiales, ¿no? Tienen problemas de adaptación con otros niños y son antisociales entre aquellos niños que ellos no consideran de su clase, ¿sí? Los que no consideran de su clase. Entonces, se manifiestan en todo momento como rebeldes, inconformes con cualquier sistema, ¿eh? Con la maestra, con el director de la escuela, con el jefe de la familia, con el capitán del equipo de, no sé, del barrio de fútbol, etcétera. Además, dicen que los estudian como esta señora Ana, dice que ellos tienen mucha facilidad para desarrollar virtudes como la clarividencia, la telequinesis, es decir, mover objetos sin tocarlos. Tienen la capacidad también de sanación, como el niño Fidencio, ¿sí? Este, tienen que inclinación o interés por temas relacionados con todo lo espiritual y esotérico, todo lo raro, extraño, ¿sí? Frecuentemente son diagnosticados con desórdenes de atención. Y aquí vamos a poner atención nosotros. Fíjense bien, vamos a ir aterrizando si estos niños son índigo o si en realidad son otros niños con problemas de conducta, ¿sí? Frecuentemente son diagnosticados con desórdenes de atención, no ponen atención, no se concentran, ¿sí? Eh, ¿Cómo hay que tratar a estos niños? Los expertos en este tema de niños índigo dicen que hay que tratarlos con respeto y estoy de acuerdo. Usted también seguramente. Hay que tratarlos con qué? Con respeto porque son seres humanos. Todos los seres humanos merecen ser tratados con respeto. Pero miren, aquí empieza ya algo raro, extraño, y las recomendaciones que dan los estudiosos. Dice de este fenómeno.
Dice, honre su existencia en la familia. Ayúdelos a crear sus propias soluciones disciplinarias. Que ellos creen sus normas de disciplina, no las suyas, como papá, mamá o maestro. Siempre denles a elegir. No les diga, cómete esta fruta porque te hace bien. No, ponle la fruta y ponle el dulce y que él elija, ¿sí? Siempre debes darles a elegir, conviértalos socios en su propia crianza, que ellos empiecen a criar, que formen parte de su formación ellos mismos. No importa la edad, no les diga quiénes son ni quién serán en el futuro, no les diga, no les pronostique nada, déjenlos que ellos decidan lo que les interesa y no los fuerce a nada. Aquí estoy, en de acuerdo más o menos en el último punto, ¿no? Y en el primero. Pero hay una cosa que debemos saber, ¿sí? Lo que debemos saber es que a pesar de ser considerado esto de este tema de los niños índigo un mito por los científicos, ¿sí? Lo consideran un mito pseudocientífico, es decir, falso. Pseudo quiere decir falso. Es un mito falso, un mito pseudocientífico. Dice, gran parte de la sociedad está convencida de este hecho. A lo mejor usted también está convencido y más ahorita que estamos viendo esto y dice, no, no, pues eso está mal. Eso no es científico, ¿sí? A lo mejor, pero dice, gran parte están de acuerdo en que es un mito, pero existen otra grande cantidad de personas que sí creen en la existencia de estos niños y a tal grado que existen escuelas para su formación específica por todo el mundo. O sea, en México, Estados Unidos, en Europa, en África, donde quiera hay escuelas especiales, así como hay escuelas aquí en Durango especiales para niños con algún problema este, físico o algún problema de discapacidad. Existen estas escuelas especiales para niños que índigos, ¿sí? En todo el mundo. Muchos especialistas en psicología o psiquiatría infantil, esto lo puse con amarillo porque quiero que se lo pongan atención, ¿sí? Los especialistas en psicología y en psiquiatría, muchos de ellos alertan del peligro de creer en estas teorías de los niños índigo, ya que eso nos puede llegar a justificar sin fundamento problemas de qué, de conducta o psicológicos infantiles, que deben ser evaluados y tratados como un trastorno, una enfermedad que es hiperactividad, ¿sí? Este es una enfermedad, el trastorno o el déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que está de moda ahorita. Está de moda, me refiero a que oímos mucho de él hablar, porque hay muchos niños que están con tratamientos por esta enfermedad, que tiene que ver mucho con problemas de atención, de conducta, explosividad, hiperactividad, etcétera. Entonces, el peligro, dice aquí, que dicen esos especialistas, de creer que existen los niños índigo, el peligro es que yo trate a mi hijo, a mi nieto como un niño índigo, cuando en realidad mi hijo, mi nieto, mi vecino, mi hermanito, lo que tiene es un problema de salud mental que se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, este es el peligro de creer en este mito pseudocientífico de los niños índigos. Puedo estar perdiendo tiempo en lugar de estar atendiendo a mis hijos, ¿sí? Porque pueden tener, si se comportan como disque niño índigo, a lo mejor es un HTDA, ¿verdad? Un TDAH, perdón. Y entonces, estoy perdiendo tiempo en su tratamiento. Por eso tenemos que poner atención en esto, ¿sí? Los llamados niños índigo en realidad lo que tienen, ¿sí? Como ya dijimos que no es científico, que es un mito, entonces, ¿por qué esos comportamientos, por qué esas formas de ser así de esos niños que nacieron cuando? En los setentas.
y que los descubrieron en los 80s y que han venido evolucionando el mundo, porque sí lo han evolucionado. En realidad no son niños índigos, sino son niños que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y deben de recibir tratamiento para poder adaptarse a la sociedad, no la sociedad adaptarse a ellos. Ellos son los que se tienen que adaptar a la sociedad. Entonces, el TDAH y otros trastornos de conducta del niño podemos pasarlos desapercibidos y creer que mi nieto es un niño índigo, ¿verdad? Un niño especial que vino de quién sabe dónde, despide un áurea azul, violeta, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, esto tiene que ver con un problema emocional de salud mental y que lo tenemos presente a tal grado que nuevas generaciones han revolucionado el mundo, la sociedad, la educación, la familia, ¿sí? Este, ese concepto de niño índigo se ha relacionado a un aspecto más que científico como místico. Entonces se refiere a esa areola luminosa que rodea a las personas cuando son sometidas a ciertos patrones de luz con aparatos especiales, ¿no? Esos fenómenos se han relacionado con ciertos tipos de conductas y se ha atribuido a estos niños ciertas habilidades y capacidades intelectuales especiales. Pero ya vimos que es una pseudociencia, ¿sí? Aquí tenemos al doctor Saúl Garza, es el jefe del Departamento de Neurología y Neurofisiología del Hospital Infantil de México. Él es el que nos dice este párrafo, ¿no? Este párrafo. Entonces, quienes tienen esta idea de los niños índigo no creen que en la existencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo cual es una realidad, o el famoso TDAH. En nuestro cerebro tenemos nosotros una región cerebral que se llama el cíngulo, ¿sí? Y aquí tenemos una imagen. Ese se activa para permitir en usted y en los niños y en todos los humanos. Se activa para permitir concentrarnos en una actividad que requiere mucha demanda de atención y de razonamiento, ¿sí? Entonces, ese cíngulo, esa región cerebral, en los niños que tienen TDAH no se activa adecuadamente. Por lo tanto, tienen un problema de qué? De salud mental y necesitan un tratamiento. En las personas que se activa bien este cíngulo o las funciones de esta región cerebral, pues entonces los problemas de conducta son moderados, los de atención también, los de la actividad también, los emocionales, etcétera, ¿no? Pero cuando está descompuesta esta parte del cerebro, pues entonces se vuelve un caos la persona, ¿sí? Este cíngulo lo utilizamos para concentrarnos. Así es que los niños que tienen problemas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen dificultad para estar atentos en su clase, para hacer la tarea, para concentrarse. Se dice que estos niños con TDAH tienen muchas habilidades para jugar juegos de estos juegos modernos en las computadoras, y ahí sí se concentran. Sí, efectivamente, sí pueden hacer eso, pero es que esto no tiene que ver con una clase en la escuela, con la tarea, porque en realidad lo que los hace concentrarse en esos juegos es otra área del cerebro que requiere más estímulo. Y los juegos, todos sabemos que esos juegos son súper estimulantes, ¿no? Entonces, pero eso es otra área. Esto lo menciono porque puede decir alguno de ustedes, yo tengo un niño con TDAH y no es cierto, no tiene dificultades de atención porque él se concentra muy bien en los juegos, en el teléfono y en la computadora, sí, pero esa es otra área, no es el cíngulo, ¿sí? Entonces, ese diagnóstico se confirma pues con estudios, ¿verdad? Específicos. Dice que esta región está involucrada con qué?
con todo lo que es conducta, aprendizaje y memoria. Y no me dejarán ustedes mentir de que ahorita, sobre todo los maestros, y si somos conscientes como papás y familia de nuestros niños tienen grandes problemas de conducta, de aprendizaje y de memoria, de retención de memoria. Y es que algo está fallando por aquí. Es que es un niño índigo, no. Niño índigo ya dijimos que no, porque es una teoría que falsa, es una pseudociencia. Entonces, no estoy diciendo que todos los niños tienen este trastorno, ¿sí? Tienen que reunir ciertos requisitos y para eso hay que ir con un profesional, ¿sí? Entonces, pero cuando ya es detectado este problema, este, eh, o más bien aquí dice, cuando un niño con TDAH es catalogado como índigo y no recibe su tratamiento oportuno, esto va a tener graves consecuencias futuras. Esos niños, ¿qué pasa? Con el tiempo, esa región del cíngulo se va reduciendo de volumen, se va haciendo como más pequeña, se va encogiendo esa parte del cerebro, ¿sí? Y va perdiendo, ¿qué? Más capacidad y por lo tanto se atrofia, ¿sí? Entonces, el tratamiento así en general para un niño, si es que tenemos un familiar, un pariente, un niño, un hijo, un nieto, un hermanito, incluye tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, tratamiento farmacológico, requiere también de medicamentos, requiere que se le vaya educando, ¿sí? Esto apoyado por un psicólogo, ¿sí? El respeto a las normas en el hogar, porque los papás en realidad pareciera que no pueden, ¿sí? Apoyarlo, también los maestros tienen aquí grande responsabilidad, apoyarlo eh, este, con sus tareas, los papás, y junto con los maestros. Pero si hay una escuela con posibilidades, una escuela especial para niños con este problema, bueno, pues llevarlos a ese tipo de escuelas, ¿sí? Y en esas escuelas, pues tratarlos, de una manera especial, como por ejemplo sentarlos al frente para que tengan menos distracción, revisarles sus tareas, asegurarse que terminen los trabajos. Ese también es trabajo de los papás, ¿sí? No nomás de los que trabajan en esas escuelas, ¿sí? Es un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Donde toman parte toda la familia, todos los maestros, los papás, los abuelos, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando existe el problema, ¿sí? Esto no lo voy a leer porque es mucho, pero si alguien quiere tomarle una fotografía, una captura de pantalla, pero estos son los criterios para saber si su hijo, su nieto, su hermanito, su vecinito, su alumno tiene un problema de qué? De trastorno por déficit de atención y hiperactividad. El DSM-5 es el libro que contiene todos los diagnósticos psiquiátricos y bien descritos, que son los que manejan los profesionales de la salud mental, ¿sí? En cuanto a la inatención, por ejemplo, se dice ahí que tiene que tener, o sea, no todos los niños tienen TDAH, ¿verdad? Sino que hay que valorarlos con estos criterios. Y debe de tener 6 o más de todos estos, de la A a la I que tenemos aquí, tiene que tener 6, mínimo 6 más, sí, o al menos 5, perdón, dice 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5, pero para los que son mayores de qué, de 16 años, sí. Y esas características deben de perdurar, o si hoy se portó mal el niño y ya no se vuelve a portar mal, o anotar todos esos detalles, hasta el año que entra, pues no tiene TDAH, sino tiene que persistir esa sintomatología por al menos 6 meses, ¿sí? Eh, en un grado inconsistente con el nivel de desarrollo, dependiendo de muchas situaciones, ¿sí? Pero 5, 6 o más de estas, ¿sí? O 5 para mayores de 16 años y que dure esta sintomatología 6 meses. Y ahí tenemos muchas cosas de las que hemos visto, ¿no? Ese
pierden las cosas, no tienen, esto es en cuanto ahí, el inciso hay, esto se refiere a la inatención. No escuchan directamente cuando se les habla, digo, no, sí parecen escuchar cuando le hablan directamente, no, no, acata indicaciones, etcétera. Pero, ¿qué en cuanto a la hiperactividad y la impulsividad? También, 6 o más, los mismos criterios, ¿sí? Pero aquí estos niños se mueven en exceso, abandonan su asiento cada rato, corren, saltan excesivamente, tienen una energía desbordada, ¿sí? Parecen que tienen un motor por dentro, hablan que no paran como pericos, no dejan hablar a los adultos. Todas esas características, les dije, toméle una foto, este, o con todo gusto yo después se las hago llegar para que puedan ponerle atención a los niños, porque los niños son la herencia de ¿quién? De Jehová. Los niños, nuestros niños son la herencia de Dios. Nosotros somos los responsables de su desarrollo, de su conducción, de su futuro, etcétera, ¿sí? De su formación para que ellos lleguen a tomar decisiones correctas en un futuro, ¿no? Entonces, todo esto interrumpe a las personas, no tienen la capacidad de aguantar turno en una fila, en lo que sea, ¿no? Entonces, es preocupante esto, este problema. Dice aquí que algunos síntomas de desatención e hiperactividad están presentes antes de los 12 años, ¿sí? Algunos síntomas de desatención también eh, eh, dice que implica impulsividad también, y esto es importante, los niños muy impulsivos. Bueno, no, yo no vamos a leer más esto, solamente quería este, que tuvieran más o menos la idea de qué trata esta enfermedad, que muchos han confundido con quién, con esos mentados niños índigo que surgieron en los 70s. Y es que en realidad, la conducta de los niños a partir de 1970, 80 y hasta la fecha ha venido deteriorándose demasiado, que han evolucionado, en realidad han evolucionado y revolucionado nuestra sociedad y las familias, ¿sí? Ahora tenemos nosotros esos dirigentes, como una noticia que vi ayer, un dirigente, un político de un partido, no digo de cuál porque si no se me ofenden, pero con una conducta como estos niños, pero un adulto ya viejo, es un diputado, ¿no? Haciendo con un lenguaje y una conducta como de niño índigo, ¿verdad? Y en realidad, pero ese, si le ven, si le toman ustedes la edad, pues en realidad ese niño, ese señor nació en los 70s, 80s, y decimos, es que es un niño índigo. No, lo que pasa es que desde de los 70s para acá, inclusive los estudiosos dicen que desde 1960 para acá, la, los, la, la moralidad de las personas, de las familias, se fue hacia abajo, ¿sí? Fue cuando surgió la drogadicción y, bueno, todo lo que hoy es común, ¿sí? Que antes era un escándalo y eso ha deteriorado nuestra sociedad. Seguramente ustedes han oído hablar del flautista de Hamelin, ¿sí? Es una fábula alemana, ¿sí? Este, Esta fábula alemana habla de ahí de una ciudad que está ahí cerca de un río en Alemania. Eh, el lugar existe, pero la fábula, lógicamente, es una fábula esta, ¿no? Y se dice que en ese pueblo, en aquel entonces, rancho, yo creo, porque esto ocurrió, esta fábula, la datan de más o menos del año 1200, sí, hace muchísimos años, sí, siglos. Y entonces se dice que esta ciudad se llenó de ratas. Yo creo que era un pueblo muy tilichero, ¿verdad? Muy sucio, no sé, pero se llenó de ratas. Y las ratas salían por todos lados, por la cama, algunos comentan que los que escribieron esa fábula, que hasta los gatos
correteaban a los gatos y a los perros y les tenían miedo, ¿no? Y salían por todos lados y ya no hallaban qué hacer, la gente estaba paniqueada, llena de ratas, la ciudad, una ciudad pequeña, ¿no? De aquellos años. Y entonces se cuenta que llegó un personaje extraño que no conocían ahí en el pueblo, y entonces se da cuenta del problema y él se ofrece a solucionar el asunto, ¿no? El problema. Y dice, yo puedo eliminar todas las ratas de aquí, de esta ciudad, para que ustedes vivan como tranquilos, en paz, ¿sí? Y ¿cómo sí? Pues yo sé cómo le hago. Nada más que, pues sí, pues necesitan pagarme y por ahí le ofrecieron pues una cantidad en oro, sí, y y dice él, pues manos a la obra, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a hacer el trato. Y empieza él, tocaba la flauta, empezó a tocar una melodía, extraña para el pueblo, sí, para los habitantes de ahí. Y esta, ¿cómo se llama? Esta melodía, este, empezó a atraer a todas las ratas. Y las ratas empiezan a salir de sus agujeros, de las casas de donde estaban alojadas. Y él toque y toque, y entonces se reunieron todas las ratas alrededor de este flautista, de este personaje. Se reunieron todas alrededor y entonces él empieza a caminar y sin dejar de tocar, toque y toque su flauta. Y las ratas empiezan a seguirla. Dice el relato que eran miles y miles y miles de ratas, ¿verdad? Para los que son amantes de las ratas, qué bonito espectáculo, ¿verdad? Y entonces ahí van, esos animalitos, o animalotes, ¿verdad? Porque estaban algunos muy grandes. Y van siguiéndolo porque la melodía los atrajo, ¿no? Y como que se hubieran hipnotizado. Y ahí van. Y entonces él camina y camina y camina y se dirige rumbo al río. Y entonces se mete al río, toque y toque la flauta y las ratas ahí van atrás de él y se meten al río todo el raterío. Total que el relato dice que todas las ratas murieron ahogadas. Y aquí no se acaba el cuento, ¿sí? La fábula. Este flautista, ¿sí? De Hamelin, regresa, pues regresa a darle la noticia, ¿saben qué? Quedaron libres de ratas y todo el mundo aplaudiéndole y que bravo y qué bien. Y vengo, pues vengo por mi pago. Y entonces le dijeron, sí, te vamos a pagar, pero no te vamos a pagar todo, porque pues no tuvo chiste eso, pues con una flauta, eso no, como que estaba fácil el asunto, más que pues no lo sabíamos. Y entonces se molesta tanto porque no le pagan lo convenido, entonces se va enojado y entonces se va de con ellos y ya mientras todos felices, ¿verdad? En el pueblo. Y entonces este flautista dice la fábula que regresa otra vez al pueblo y entonces empieza a tocar su flauta con una melodía diferente. No era la que se llevó a las ratas, era otra melodía extraña, pero atractiva, ¿no? Llamaba la atención la melodía. Y empieza a tocar y dice la fábula que los niños de todas las casas empiezan a salir, se empiezan a salir todos los niños de todo el pueblo, los hijos, de todos los que estaban en la etapa de niñez y salen todos y se le juntan todos los niños y él empieza a caminar y ahí van todo el montón de niños, así como se fueron las ratas atrás de él. Y ahí van todos los niños atrás de él y sale del pueblo ante el asombro de todos los habitantes y como estaban tan asombrados, quedaban paralizados, pues, ¿qué está pasando? Se van los niños y entonces dice la fábula que sale del pueblo y se va rumbo a una cueva muy lejos de ahí y fue lo último que se supo. Sí, fue lo último que se supo. Ya no se supo nada de los niños ni de el flautista, sino que unos eran como tres, cuatro, cinco niños que no pudieron llegar, continuar hasta allá, unos porque tenían problemas con su caminar, tenían problemas de salud. Otros dice que un niño que era ciego
perdón, y que se perdió y tampoco ya no pudo seguirlos. Un niño sordo que no escuchaba bien el sonido de la flauta. Bueno, total que 4 o 5 niños fueron los únicos que regresaron y fueron los que dieron el testimonio de lo que había sucedido. Y todo el pueblo molesto, enojado, y salen todos a buscarlo. Pues a ver, niños, pues ¿por dónde se fue? Pues por acá. Salieron al campo a buscarlo y nunca dieron con el lugar, y los niños jamás aparecieron. Esta tuvo un final triste. El medio final fue feliz, ¿verdad? Porque se fueron las ratas, pero el final de la fábula es triste, ¿no? Se perdieron todos los niños y para siempre. ¿Qué nos enseña esto? De que así como el flautista, está el enemigo de Dios que está empeñado en llevarse a nuestros niños, en llevarse a los niños que ya se los está llevando, ya se los llevó, dirían otros, pero que muchos de nuestros hijos niños estamos a tiempo de rescatarlos del dragón, del enemigo de Dios, de Satanás. Y Satanás no solamente toca una flauta para atraer a los niños, sino también para atraer a quién, a los adultos, y hacerles perder la capacidad de atención, de tolerancia, de, de, de llevar este, las normas, sobre todo no nomás las morales de la sociedad, sino las normas de Dios, eh, llevarlas a cabo para poder rescatar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, el final, pues ya vimos que fue triste. Ahí va ese flautista y se llevó todos los niños del pueblo. Hoy, en la actualidad, estamos viviendo una situación que en realidad empezó hace muchísimos años. Al dragón, a Satanás, siempre le interesaron los niños, siempre. También los adultos, para que no crea usted que está exento. Eh, el libro de Apocalipsis narra por ahí, o tenemos por ahí a una profecía, ¿sí? Donde está una mujer vestida de sol, sabemos que es la iglesia, y que el pueblo de Dios, sí, la iglesia de Cristo, de Dios, y dice que esa mujer estaba como encinta. Todo esto es metafórico, ¿eh? Estaba encinta, estaba embarazada y estaba gritando con dolores de parto, ¿sí? Antes de su alumbramiento. Entonces, dice que de pronto apareció un dragón rojo. ¿Quién es? Satanás, ¿sí? Ese dragón se paró delante de la iglesia, de la mujer, de Israel, del pueblo de Dios, que estaba para dar a luz, para devorar a quién, a su hijo. ¿Quién era ese hijo? Ese hijo de luz varón no era nadie más que quien, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Ese hijo, dice aquí, el primer párrafo termina, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, su hijo Jesús, ¿sí? Dice, pero la mujer, aquí está hablando de cuestiones históricas, esto es historia, ¿sí? Huyó al desierto, ¿recuerdan? Donde fue mantenida, sustentada por 1260 años. No pudo matar al niño Jesús cuando nació, no lo pudo matar. Satanás, ¿se acuerdan? Por medio de Herodes, etcétera. Pero dice, se enojó tanto que dice, pues voy a matar a los demás niños, a todos los niños, que en ese tiempo hubo una matazón de niños por Herodes, ¿eh? Pero Satanás, el dragón, quiere seguir matando a nuestros hijos, dice. Y entonces se concentró en la iglesia, en los cristianos, en los que seguían a Jesús. Y la iglesia tuvo que huir por 1260 años, ¿sí? O días o años, ¿sí? Proféticos. Dice que hubo una guerra en el cielo y Miguel, Jesucristo y sus ángeles combatieron y echaron al dragón para abajo, o a la tierra, ¿sí? Pero cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la iglesia, a la mujer vestida de sol, ¿sí? ¿Y qué dice más? Dice,
a la mujer que había dado aquel hijo varón, a Jesús, ¿sí? Porque Jesús nació del pueblo de Israel, era judío, ¿sí? Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, ¿sí? Para hacer que fuera arrastrado por la corriente. Quería eliminar toda la iglesia, ¿sí? Pero la tierra ayudó a la mujer. Eso sucedió cuando la persecución en el viejo mundo este, permitió que los cristianos vinieran a una tierra nueva acá a América, ¿sí? A ejercer su libertad religiosa, ¿sí? Pero por eso dice que la tierra abrió su boca y tragó el río a los perseguidores, eh, tragó el río que el dragón había arrojado sobre su boca, es decir, paró la persecución, dice, después de 1260 años. Entonces el dragón, Satanás se enfureció contra la iglesia y salió, esto ya estamos en nuestro tiempo, para hacer guerra contra el resto de la descendencia. No pudo matar a Jesús, no pudo matar a aquellos personajes significativos de la iglesia, y entonces dice que se llenó de tanto coraje que dijo, voy a matar a toda la descendencia, a los últimos, dice, a los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Así es que ese dragón siempre ha tratado de qué? De matar, se concentra en los niños, ¿sí? Porque sabe que si pervierte y daña, como lo está haciendo ahorita, un niño dañado va a ser un adulto criminal, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces, dañado en la niñez, un niño violado, un niño abusado, un niño olvidado, etcétera, va a tener problemas de conducta y problemas con la sociedad. Entonces, Satanás está empeñado en hacer eso a través de que los papás, de las familias y de los gobiernos, de los maestros. El dragón no solamente empezó a perseguir a los niños en el tiempo cuando nació Jesús, porque sabía que iban a ser Jesús, sino nosotros tenemos ahí el relato de quién, de Moisés, ¿se acuerdan? Que también, como sabía que iba a haber un libertador, dijo, pues voy a matar a todos los niños, pero bueno, Dios permitió que Moisés naciera. Esta imagen que estamos viendo, la última que puse, es la matanza de los niños ordenada por Herodes, porque querían matar a todos los niños, mataron a todos los niños de 2 años hacia abajo para que por ahí le quitaran la vida al Mesías, al niño que había nacido, pero Satanás tampoco lo logró. Y estaba enojadísimo porque no lograba nada, tan enojado que dice, pues ahora voy a matar a los niños de la última generación, allá de los 70, 60, 80, 90, 2024. Y ahora nuestros niños están que, y ahora ya no con una flauta, Satanás los atrae, sino hay muchos dispositivos electrónicos por los cuales pueden ser atrapados nuestros hijos, ¿no? Y que nosotros somos los que proporcionamos y ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que están viendo. Moisés, cuando Faraón le dijo, está bien, te dejo en libertad a ti todos los, sí, váyanse ustedes, pero váyanse a adorar a su Dios, pero déjame a quién, a tus hijos, sí, déjame a tus hijos, a todos los niños de cierta edad, a todos los que están en etapa de niñez, déjamelos, dijo quién, dijo ah, Faraón, sí, ok, Éxodo 18 al 11 dice que Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos. Ya la leímos esa hace un momento, ¿verdad? Entonces, esa es la que quería que viéramos. Este es el mismo texto, pero aquí la indicación es de que nunca debemos de separarnos de nuestros hijos. Hoy nuestros hijos viven en las guarderías encargados, se quedan más tiempo después de cuando sale el último papá con su último hijo, casi, en las guarderías, en las escuelas, con los tíos, con los vecinos, con los abuelos, con los amiguitos más grandes, amiguitas. Están en todos lados menos con quién, con nosotros. Entonces siempre debemos de estar con qué, con los hijos, siempre. O sea, están en el hogar, a veces ni en el hogar
están en el hogar los niños, pero no están tampoco con nosotros, porque pueden estar comunicándose hasta con el enemigo, ¿no es cierto? Porque ya vimos ahí que a través de la tecnología, los dispositivos pueden estar completamente desconectados de nosotros, ¿sí? Miren lo que dice aquí. En el día del ajuste de cuentas, los padres tendrán mucho que responder debido a su maligna, dice maligna, se oye feo, pero así es, condescendencia con sus hijos. Muchos complacen cada deseo irrazonable porque es más fácil librarse en esta manera de su importunación, de lo inoportuno que son, que de cualquier otra forma. Debiera educarse al niño de tal manera que reciba una negativa, pero ¿con qué? Con la debida táctica, de manera que finalmente acepte esa negativa. 1890, fíjense, Dios permitió que se escribiera esto. Hoy, después de tantos años, esto, porque aquí dice que en esos años los papás se desprendían de los niños para que no los estuvieran molestando. Pues ahora con más ganas, porque ahora los papás vivimos muy ocupados dentro y fuera de casa y para que no nos molesten, pues hay que estarlos, tenerlos entretenidos con lo que sea, ¿sí? Y eso es el peligro, ese es el momento que Satanás aprovecha para quitárnoslos de nosotros y para arrebatárnoslos. Antes, esto es bien importante, antes de criticar a los muchachos o a los niños o a los adolescentes de ahora, ¿qué les parece esto? Analicemos a los padres de ahora, porque lo segundo, es decir, los papás, ¿no? Son el resultado de lo primero, de lo primero. O sea, antes de que tú critiques a ese niño o el maestro critique a ese niño o al vecinito lo critiques, este, eh, dice, analiza primero al papá de ese niño, ¿sí? Porque ese niño es el resultado de quién, de lo segundo, es decir, del papá. En otras palabras, los niños no tienen la culpa. ¿Sí? Desgraciadamente nosotros la agarramos contra el niño grosero, abusón, raterillo, contestón, flojo, inatento, y la agarramos contra él, pero en realidad el culpable ¿quién es? El papá y la mamá, ¿sí? Y no hay de otra, ¿sí? Por eso, el título de este tema que se llamó El dragón y los niños. En realidad, los niños no se nos están perdiendo, no se lo están llevando los cárteles de las drogas, ni se lo están llevando este, eh, ciertos grupos o la televisión o ¿cómo se llama? El internet o que los jueguitos, no, en realidad, literalmente se los está llevando ¿quién es? El diablo, a través de todos esos medios, ¿sí? Miren lo que dice aquí el conflicto de los siglos, capítulo del capítulo 16, lo que dice, si los demonios se hubieran propuesto inventar la mejor manera, la más eficaz, de destruir todo lo que es venerable, lo que es bueno, lo que es permanente en la vida, dice, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, dice, los demonios no habrían escogido mejor plan que la degradación del matrimonio. O sea, los niños, sí, son los que están sufriendo las consecuencias. Están descomponiendo la sociedad, sí, pero porque las familias están ¿qué? Descompuestas. Y dice que si los demonios hubieran expuesto, imagínense ustedes haciendo planes para destruir esta sociedad, algo que repercuta en la sociedad y que la destruya, dice, no hubiera habido una mejor manera que degradar el matrimonio. Degradas el matrimonio, degradas a los hijos, degradas a las escuelas, degradas a tu ciudad, degradas tu país y degradas a todo mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues quiero terminar haciendo énfasis en el cuidado de nuestros hijos, hermanitos, nietos, vecinitos, alumnos, los niños de la iglesia,
Creo que los que más nos interesan son nuestros hijos, ¿no? Los más cercanos, pero debemos de cuidar de todos los niños, ¿sí? Los niños de la calle, los niños de acá, de allá, del vecino, siempre y cuando se nos permita, porque estamos viviendo un momento muy, 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 pero muy difícil donde todo mundo no te permite, todas las intenciones que están basadas en la palabra de Dios para mejorar, todo el mundo las bloquea, ¿sí? Pero si tú propones algo novedoso y que va en contra de la palabra de Dios, eso tiene éxito, ¿sí? Pero bueno, al menos vamos a cuidar de nuestras familias, de nuestra iglesia, ¿sí? De nuestro círculo más cercano, ¿sí? Este, porque los hijos son que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y estos hijos, aunque usted no tenga hijos, tiene sobrinitos, tiene nietos, tiene hermanitos, tiene vecinos, tiene alumnos, tenemos que cuidar de ellos. Y para que el dragón no los consuma, no los acabe de, pues de matar realmente, ¿verdad? Hablando emocionalmente, psicológicamente y hasta físicamente, tenemos que llevarlos a los pies de Jesús. ¿Cuándo? Ya, ¿sí? Muchos de nuestros niños sí están en la iglesia, sí, pero no están comprometidos con quién, con Jesús. Tenemos que enseñarles el amor de Jesús y conducirlos de una manera tal que les impacte y les interese más que lo que el mundo les está ofreciendo. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría e inteligencia para poder conducir a nuestros hijos a esa herencia hasta que Cristo venga y llevarlos a la patria celestial. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración y que tengan un feliz, feliz sábado.